Muy buenos días, el tema de hoy es testimonio y ejemplo. Vamos al libro de Romanos capítulo 2, 17 al 24. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Testimonio y ejemplo. Impactante como el apóstol Pablo nos habla sobre la ley, cómo él nos da el testimonio de la ley. Mire que los judíos conocen perfectamente la ley de Dios. En la ley de Dios está escrita la palabra, que fue cuando Dios llamó a Moisés y lo llevó al monte Sinaí y duró 40 días delante de la presencia del Señor para dar los mandamientos, los 10 mandamientos que hasta el día de hoy se cumplen y se cumplirán hasta la eternidad en Cristo Jesús. Lo que pasa es que el Señor Jesús, él no vino a abolir la ley. Él vino a que la ley se cumpliese, pero que se cumpliese en amor. Eso fue lo que vino a enseñaros el Señor Jesús. Pero como aquí el apóstol Pablo nos habla, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es que a veces conocemos de la palabra del Dios, pero no la aplicamos primeramente en nosotros. Como lo dice la palabra, ponemos la mirada en la otra persona. Muchas veces nos jactamos que estamos bien delante de Dios, pero mentira, no estamos bien delante de Dios porque obramos incorrectamente delante de las personas que nos ven. Por eso el tema hoy es testimonio y ejemplo. Usted y yo debemos ser testimonio y ejemplo en todo, con todo y para todo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos conocido del Señor? ¿Qué es lo que aplicamos en nuestra vida? Es porque ponemos la paja en el ojo ajeno, pero no miramos la viga que hay en nuestros ojos. Miramos la paja en el ojo ajeno, es que el de allá no hace, que es que el cristiano, que es que el que ora, que es que el que va a la iglesia, que es que lee la palabra. Bueno, muchas cosas que el enemigo nos vende y hablamos acorde a esas cosas que el enemigo nos vende. Pero como aquí el apóstol Pablo nos lleva a poder conocer y entender que primero ellos se jactan de la ley. ¿Pero por qué se jactan de la ley? Porque es un privilegio del judío el que él tiene en la ley, y es que puede reclamar una relación especial con Dios. Ya que el apóstol Pablo aquí nos dice que se jactan en Dios. Y se jactan de tener esta relación especial con Dios porque han recibido la ley, ya que Dios les ha revelado la voluntad a los judíos y ellos la conocen y conocen el carácter santo del Señor. Pero ellos también conocen a través de la ley la voluntad de Dios. Y es que ellos conocen la voluntad de Dios porque ahí lo dice el apóstol Pablo, que la ley revela la voluntad de Dios para sus vidas, para la vida de ellos. Revela cómo deben vivir bajo la ley, cómo deben vivir la ley revelada en la forma en que Dios quiere que la vivan. Saben cómo pueden obedecer a Dios y cuáles son los deseos de Dios y cómo deben hacer o cómo se deben conducir. Por eso dice, conoce su voluntad e instruido por la ley, aprueban lo mejor, conociendo la ley. Si usted y yo conocemos de la palabra, si aplicamos la palabra a nuestras vidas, conocemos qué es lo que debemos aprobar, lo mejor en Dios. No lo que es mejor en el mundo, no lo que es mejor para mi gusto, para mi pensamiento, para mi voluntad. Hay personas que dicen, no me gusta lo que predicó el pastor, no me gusta lo que dijo la prédica, no me gusta lo que habla el líder, el discípulo, el pastor respecto a la palabra. Eso no va. ¿Cómo así que los fornicarios? ¿Cómo así? Hay personas que juzgan acorde a lo que hablan de la palabra, pero no miramos cómo estoy actuando yo, porque a veces pretendemos agradarle a los demás, agradarle al mundo, agradarle al hombre, pero no le agradamos a Dios. Por eso aquí lo que habla el apóstol Pablo dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Hay veces creemos que somos esas guías, esa luz, pero a veces andamos en las tinieblas, pretendemos aparentar otras cosas delante de la humanidad, delante de las personas, delante de los discípulos, delante de las personas que nos rodean o las personas que se nos presentan en el camino, pero a veces no somos testimonio nosotros mismos. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos actuando? Ya que dice instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley, la forma de la ciencia y la verdad.
los maestros que son de la palabra, conocedores de la palabra, que saben en qué se trata la palabra, cómo está instruida la palabra de Dios y cómo nos la enseña el Señor a través de las Escrituras. Pero hay veces nos creemos maestros, pero ni siquiera la aplicamos en nosotros mismos. Tú puedes que enseñes a otro, no te enseñas a ti mismo. Primeramente, la palabra tiene que confrontarnos a usted y a mí. La palabra tiene que calar aún en los huesos, calar en nuestros tuétanos, que la palabra sea como esa palabra que dice que es como martillo que rompe la piedra, que la palabra entre y rompa toda estructura mental, toda estructura de nuestras emociones, toda estructura de nuestro carácter, toda estructura de nuestras palabras, toda estructura de nuestra voluntad. La palabra entra y rompe y desarraiga todo lo que hay en el humanismo, en lo que el hombre cree que está bien, para poder entrar la palabra y cumplir la función por la cual el Señor la ha enviado para cada uno de nosotros. Por eso dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Sacrilegio es robar en la iglesia del Señor. Entonces, démonos de cuenta que hacemos cosas que delante de los ojos, ante la ley de Dios, estamos obrando mal. Por esto era que el Señor Jesús muchas veces a los judíos los confrontaba con la palabra de Dios, que decía que vestían ropas dobles, que se hacían en las primeras filas. Pero dice el Señor Jesús, les decía, sepulcros blanqueados, porque por fuera estáis limpios, pero por dentro están corruptos. Hay veces actuamos así, hay veces obramos así, hay veces hablamos así, como que estamos limpios por fuera, como que nos ven inmaculados por fuera, pero realmente ¿cómo estamos por dentro? ¿Será que realmente estamos limpios, estamos santificados, estamos renovados por la palabra del Señor? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo nos leen los demás? ¿Será que usted y yo sí somos testimonio y ejemplo para los que nos rodean o para los que el Señor coloca en nuestro camino? Ahí es donde usted y yo debemos tener cuidado de cómo estamos obrando, ya que en la ley, el Señor, ¿qué nos enseña? Que es un momento en el cual el propósito de la ley es la ley moral de Dios, en la cual la cumple la mayor parte, si no es que todos los judíos. Pero ¿cómo la ley viene a enseñarnos a usted y a mí si estamos obrando mal? Ya que en la ley encontramos cómo se refleja los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés, que tenían que cumplirse y en los cuales se cumple hasta el día de hoy esa ley: no robarás, no hurtarás, no matarás. Bueno, todo como se cumple la ley, como lo dice la ley. Pero ¿será que usted y yo los estamos cumpliendo? ¿Será que usted y yo estamos ejerciendo la palabra como nosotros la predicamos? Ya que dice que porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué nos da a entender acá? Que muchas personas, es que si eso es ser cristiano como ese, yo no quiero ser cristiano. Estoy mejor así. Yo mejor obro así, mejor sigo actuando así, porque mire ese cristiano, como obra, se lo pasa en cantinas, se lo pasa en discotecas, es vulgar, es infiel, es traicionero, es engañoso, se lo pasa en el vicio, en el alcohol, con una persona y con otra, dizque cristiano. O sea, ¿será que realmente usted y yo somos testimonio y ejemplo? Porque a veces vociferamos, nos jactamos en los que hablamos, así como los judíos que ellos conocen la ley, se jactan en la ley de Dios porque la conocen perfectamente. Pero a usted y a mí nos han hablado de la palabra de Dios, nos han predicado de la palabra de Dios, nos han predicado de la cruz, que tenemos que ir a la cruz, que Jesús murió por usted y por mí, que Él se hizo maldición por nuestros errores, equivocaciones, pecados, blasfemias, mentira, ataduras, palabras y maldiciones, y que por eso el Señor se hizo maldición para que usted y yo fuéramos redimidos de la maldición y entramos en la redención, en la restitución a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la cruz del Calvario. Pero ¿cómo lo aplicamos en nuestro diario vivir? A veces leemos la palabra, pero la palabra es muy bonita cuando yo la leo. Pero ¿cómo la aplico? ¿Cómo la ejerzo en mi vida? Cuando realmente soy testimonio para otros, yo tengo que aplicarme meramente la palabra, que primeramente el Evangelio me cambie a mí, me transforme a mí. Porque así como el Señor le dijo a Pedro que ya por la palabra que os he hablado ya estáis limpios. O sea, lo que el Señor nos habla es que a través de la palabra Él nos limpia, nos purifica. Pero no leer la palabra por leerla, es pedirle al Espíritu Santo que la palabra nos confronte, que la palabra nos transforme, que la palabra nos cambie, que la palabra nos renueve, que la palabra nos santifique. Pero eso debe ser a diario en la presencia del Señor. Que la palabra entre y haga un cambio radical y profundo en nuestras vidas. Y ahí es donde el Espíritu de Dios entra en nuestra forma. Porque Él es el único que nos
nos puede redarguir de todo pecado. El Espíritu de Dios, pero siempre y cuando disponemos nuestro corazón para un cambio. Lo oro y le pido al Señor que usted y yo seamos testimonio en todo en Cristo Jesús.